Saludo de bienvenida a esta segunda clase de Derecho Internacional Privado. En el día de hoy vamos a abordar el tema número 2, que está relacionado con la validez espacial y temporal de la norma de Derecho Internacional Privado. Cuando nosotros hablamos de la validez espacial, nos estamos refiriendo al espacio geográfico, al territorio en el cual tiene vigencia la norma, en este caso el derecho internacional privado. Y cuando hablamos de la validez o del espacio temporal, nos referimos a cuándo la vamos a aplicar y al vigor, a la vigencia que tenga esa norma. Para poder desarrollar el tema, en primer lugar, vamos a conversar con relación a las fuentes del derecho internacional privado. La palabra fuente, como ustedes lo saben, está asociada o evoca la idea del origen, de nacimiento, cómo surge. En este caso, estaríamos hablando de cómo surge la norma de derecho internacional privado, de dónde viene, cuál es su origen. En primer lugar, tenemos la costumbre. Ustedes, por introducción al derecho y por las materias que vieron en los primeros semestres de su carrera, saben que la costumbre se refiere a aquellos actos que son reiterados en el transcurso del tiempo, la repetición de un acto que la misma sociedad hace que tenga carácter obligatorio, que tenga carácter vinculante para los miembros de ese grupo social. En el caso de la costumbre, en el campo del derecho internacional privado, nos estamos refiriendo a aquellos actos que efectivamente la comunidad internacional ha aceptado como obligatorios. La costumbre tiene dos elementos, un elemento material que está conformado por la repetición de los actos, el carácter reiterativo, constante, permanente en el transcurso del tiempo, y un elemento subjetivo que está vinculado con la intención, con la voluntariedad de los integrantes de ese grupo social en querer hacer de esa conducta un acto obligatorio. En el ámbito del tema que nos ocupa, que es el derecho internacional privado, la costumbre la vemos representada en, por ejemplo, solo a fines ilustrativos, en la cooperación internacional, en la ayuda mutua, en esas ayudas que nosotros constantemente vemos en el ámbito internacional, por ejemplo, en los casos de catástrofes y esa ayuda que presta un país con otro. Bueno, esa costumbre la vemos reflejada en este tipo de actuaciones. Y una segunda fuente del derecho internacional privado la tenemos en la jurisprudencia. De igual manera, como ustedes ya lo saben, la jurisprudencia alude a las decisiones que emanan de los tribunales de la República. En algunas legislaciones hacen jurisprudencia las decisiones que emanan de los tribunales de instancia. En otras, por el contrario, como es el caso venezolano, solo hacen jurisprudencia las decisiones que dictan el máximo tribunal, el máximo órgano rector del Poder Judicial, en nuestro caso, las decisiones que emanan de las salas del Tribunal Supremo de Justicia. En el tema del derecho internacional privado, lo que tenemos que tomar en cuenta para saber la importancia de la jurisprudencia es si estamos en presencia de un país que tiene derecho escrito o, por el contrario, de los países del common law. En los casos de los países con derecho escrito, la jurisprudencia solo cumple una función integradora. La jurisprudencia lo que hace es llenar el vacío legislativo, el vacío que nos deja el legislador cuando redacta la norma. Es una función integradora. En cambio, que cuando estamos en presencia de los países del common law, como por ejemplo Inglaterra, Irlanda, la jurisprudencia realmente es una fuente primaria de derecho. ¿Por qué? Porque estos son países en los que su sistema legal está caracterizado o está conformado por las decisiones. Son las decisiones las que marcan el precedente y las que nos definen cuál va a ser la solución al problema jurídico que tenemos pendiente. Entonces, en la materia de derecho internacional privado, lo que tenemos que tomar en cuenta para conocer si la jurisprudencia es o no fuente del derecho es esto, si estamos en presencia de uno u otro sistema. En tercer lugar, tenemos la doctrina. Todos conocemos que la doctrina se refiere a los estudios previos que realizan los connotados autores, como su nombre lo indica, los estudiosos del derecho internacional privado, y ciertamente es una fuente de consulta cuando nosotros tenemos un problema jurídico que queremos resolver, que queremos analizar. Bueno, pues lo mismo ocurre con el derecho internacional privado. El juez del país que está conociendo de la controversia tendrá que
apelar o recurrir a la doctrina, a los tratados, a los estudios previos que se han elaborado sobre esa temática que está resolviendo, y le va a servir de fuente de consulta para poderlo resolver. En este tema tenemos, por ejemplo, los dictámenes o la bibliografía que pudieran elaborar las academias especializadas en el tema. Y en este punto específico del derecho internacional privado, pues lo que dicte el Instituto de Derecho Internacional. En cuarto lugar, como fuentes del derecho internacional privado, tenemos los tratados o convenios internacionales. ¿En qué consisten? Bueno, en la reunión de los representantes de cada país, quienes deliberan y discuten sobre un punto en específico que respecto del cual quieran legislar, por decirlo de alguna manera. Y esas discusiones se concretan en lo que conocemos como los tratados internacionales, que posteriormente serán ratificados por cada uno de los países de acuerdo a la normativa que rige su derecho interno, con la finalidad que tenga efecto vinculante en cada uno de los países. Por último, tenemos la ley. La ley es la fuente por excelencia del derecho, no solo del derecho internacional privado, sino de todas las ramas del derecho. Y ¿cómo se obtiene la ley? Bueno, mediante el proceso legislativo, el proceso que está establecido en cada una de las constituciones, en cada uno de los ordenamientos jurídicos internos, para llevar a cabo este proceso de aprobación de la ley. En el caso venezolano, tenemos la Ley de Derecho Internacional Privado. Este cuerpo normativo fue aprobado en el año 1998 por el entonces Congreso Nacional, y en virtud de la vacatio leyes de que fue objeto la ley en su última disposición, tuvo una vacatio leyes de 6 meses y entró en vigencia efectivamente en febrero del año 1999. Llama la atención la exposición de motivos de la ley, en la cual, bueno, se describe de manera pormenorizada, de manera detallada, cómo se llevó a cabo el proceso de formación de la ley, y entre muchos otros aspectos destaca ciertamente la consulta que se hizo a la doctrina internacional y al derecho comparado. De la misma manera, el propósito de la ley o uno de los objetivos primordiales de la ley fue procurar o tratar de que Venezuela pudiera entrar o pudiera equipararse en el contexto internacional a otros países, ya que pues adolecía de un cuerpo único, por decirlo de alguna manera, que recogiera esas disposiciones que Venezuela necesitaba para poder encaminar sus actuaciones de derecho privado en el campo del derecho internacional. La ley, como les comentaba hace rato, tiene 64 artículos, está dividida en 12 capítulos. En un primer capítulo que está relacionado con los aspectos generales de la ley, las disposiciones generales, y luego tiene dispuesto un capítulo para regular lo relacionado con los bienes, las obligaciones, el domicilio. También tiene el tema de las sucesiones, regula en un capítulo el tema relacionado con las sucesiones, la eficacia de los actos, la validez de los actos y la eficacia de las sentencias extranjeras. Llama la atención que el artículo 1 de la ley nos establece en cierto modo la jerarquía y el orden de prelación que debemos aplicar en materia de derecho internacional privado. ¿Qué nos dice la norma? Dice: los supuestos de hecho relacionados con los ordenamientos jurídicos extranjeros se regularán por las normas de derecho internacional público sobre la materia, en particular las establecidas en los tratados internacionales vigentes en Venezuela. En su defecto, se aplicarán las normas de derecho internacional privado venezolanas. A falta de ellas, se utilizará la analogía y finalmente se regirán por los principios del derecho internacional privado generalmente aceptados. Entonces, ¿qué nos dice el artículo 1 de la ley? Bueno, dice en primer lugar, en materia de conflictos internacionales debemos aplicar las normas de derecho internacional público, luego las normas de derecho internacional privado venezolanas, en su defecto la analogía, y por último los principios generales del derecho que hayan sido generalmente aceptados por los países. Entonces esta es a manera de jerarquización el orden de prelación que trae el artículo 1 de la ley. Vale la pena referir en materia de tratados internacionales
el Tratado de Montevideo. Fue como la fase inicial o una de las fases preliminares o iniciales del derecho internacional privado entre los años 1889 y 1888 y 1889 en Montevideo, donde se reunieron los países para deliberar y finalmente aprobaron 8 tratados internacionales y un protocolo adicional. Esos tratados versaban sobre derecho civil, derecho penal, derecho comercial, derecho de patentes y derecho procesal internacional. Posteriormente, en el año 1940, nuevamente los países se reúnen y aprueban otros tratados en materia de derecho internacional, como fue el Tratado sobre Derecho Civil Internacional, el de Derecho Penal Internacional, también otro tratado con relación a la propiedad industrial y el Tratado de Derecho Procesal Internacional. Entonces, esto lo traigo como referencia para que estemos un poco empapados de cómo ha venido surgiendo, cómo vinieron surgiendo, cuáles son los precedentes inclusive de esta ley. Otro aspecto que trae el programa está relacionado con el orden público. Cuando nosotros hablamos de orden público nos estamos refiriendo a aquellas normas de interés general que no pueden ser quebrantadas y que no pueden ser relajadas por los particulares. Yo no puedo convenir en derogar por convenio una norma de carácter de orden público. Entonces, esta es la idea que nosotros tenemos del orden público en el ámbito nacional o lo que nosotros manejamos en el campo del derecho general. Bueno, en el derecho internacional privado ocurre lo mismo. Tenemos el orden público internacional, que justamente es esto, es una norma que nos hace un alto y que nos dice no podemos aplicarla porque colide con ciertas instituciones fundamentales del Estado en las cuales les brinda una protección especial en aras de mantener la seguridad y el orden público. Entonces, cuando nosotros, cuando la norma nos remite a una norma, a una ley o a una norma extranjera que colida, que choque con una disposición de orden interno y que tenga carácter de orden público, esa norma va a ser excluida y no podrá ser aplicada. De manera que el orden público en materia de derecho internacional privado funciona como una especie de excepción. Es un alto, es un rechazo que hacemos a la aplicación de esa norma. ¿Por qué? Porque colide con una institución fundamental respecto de la cual el Estado le brinda una protección específica y prevalece en ella el interés general, el interés colectivo sobre el interés particular. ¿Cuáles son esas características del orden público? En primer lugar, es local. ¿Por qué decimos que es local? Porque varía de un lugar a otro, varía de un país a otro. Lo que para nosotros los venezolanos puede ser materia de orden público, de pronto para Colombia no es materia de orden público. Entonces, por esto decimos que es local. Está focalizada a un espacio geográfico específico. En segundo lugar, es actual porque puede variar en el tiempo. Lo que para nosotros en este momento, en este mes y en este año, puede ser materia de orden público, puede variar con el transcurso del tiempo y en épocas, en años posteriores, ya no puede ser. En tercer lugar, es flexible porque no puede ser rígida. ¿Por qué no puede ser rígida? Por las mismas dos razones que les comenté anteriormente, porque tiene carácter local, está focalizada y además está vigente en un momento específico. Y en cuarto lugar, tiene carácter excepcional. Yo solamente voy a rechazar esa norma cuando se me presenten los supuestos de orden público y que colida con nuestro derecho, con nuestra norma. Una figura muy importante en esta temática es la figura del reenvío, o como también se le denomina, el conflicto negativo de leyes. ¿A qué se refiere el reenvío? Bueno, el reenvío es un mecanismo de solución de conflictos negativos de jurisdicción. ¿Cuándo se presentan? Bueno, cuando en la problemática o en la situación que está analizando el juez del tribunal que le corresponda, surgen elementos extranjeros de particular relevancia que le remiten a una ley extranjera, pero esta a su vez no resuelve el caso, sino que remita a la aplicación a su vez de la norma de la lex fori o la norma del juez que está resolviendo ese caso.
Más o menos, en términos similares, solo como para hacer una comparación o un símil es lo que ocurre en el derecho venezolano en materia de derecho procesal con el tema del conflicto negativo de competencia. Por ejemplo, ¿cuándo se produce? Bueno, cuando un tribunal se declara incompetente y declina la competencia en otro y este a su vez se declara incompetente. Entonces, es algo más o menos parecido, no exactamente, no en los mismos términos, pero es eso, o sea, nos remite, nos reenvía a la aplicación de otra norma, de otro ordenamiento jurídico y de otra norma. ¿Cuáles son las clases de reenvío? Tenemos el denominado reenvío de primer grado o reenvío simple. ¿Cómo se produce? ¿Cómo funciona este tipo de reenvío? Bueno, cuando el juez de la lex fori, es decir, el juez que está conociendo de la controversia, consigue una norma que lo refiere a la ley extranjera y esta a su vez le reenvía la solución al juez que está conociendo del caso. Allí estamos en presencia de un reenvío de primer grado o un reenvío simple, como también lo denomina la doctrina. Y la segunda modalidad que tenemos es el reenvío de segundo grado o reenvío ulterior, como también se le llama. ¿Cómo funciona? Bueno, la Lex Fori remite una ley extranjera y a su vez esa ley extranjera refiere a la normativa de un tercer país. Entonces, fíjense que aquí ya tenemos involucrado un conflicto negativo de jurisdicciones de dos o más países. Es aquí donde surge la diatriba o las críticas que la doctrina le hace a esta figura y dice que, en primer lugar, cuando se presenta este tipo de conflicto, lo que debe aplicarse es la lex fori, que el juez que está conociendo el caso lo que tiene que hacer es resolver el conflicto con la aplicación de la normativa que tiene allí de primera mano como atributiva de la solución. Y en segundo lugar, se le critica porque genera una serie de conflictos sucesivos y el problema jurídico se convierte en un círculo vicioso. En el caso venezolano, la Ley de Derecho Internacional Privado, en su artículo número 4, nos regula el reenvío en los siguientes términos. Cuando el derecho extranjero competente declare aplicable el derecho de un tercer estado, que a su vez se declare competente, deberá aplicarse el derecho interno de ese tercer estado. Fíjense que el encabezado del artículo 4 nos regula ¿qué? El reenvío de segundo grado. El primera parte continúa diciendo, cuando el derecho extranjero competente declare aplicable el derecho venezolano, deberá aplicarse este derecho. Aquí estamos en presencia del reenvío de primer grado o el reenvío simple. Y la parte infine de la norma dice, en los casos no previstos, en los dos párrafos anteriores, deberá aplicarse el derecho interno del Estado que declare competente la norma venezolana de conflicto. Esta es una atribución material directa que confiere el legislador y de una vez determina cuál es la norma aplicable. Bien, con esto cerramos el tema número 2. Nuevamente les reitero que dejo colgada en el aula virtual el material de apoyo para que ustedes lo lean, para que ustedes lo consulten. De la misma manera, recuerden que deben elaborar el ensayo, que es la tarea que les queda pendiente, deben hacerlo dentro del arco de tiempo que ha sido fijado en el aula virtual. Y bueno, quedamos en comunicación. Gracias por su participación y cuídense, que tengan un feliz día. Gracias por su atención.